¿realmente el Reiki a distancia funciona? Y si funciona, ¿qué tan bien funciona comparado con el Reiki presencial? ¿Hay algún tipo de evidencia clínica sobre el Reiki a distancia? Y sobre todo, ¿por qué el Reiki a distancia hay a personas que les funciona fenomenalmente bien y hay otras personas que les funciona regular? Bueno, pues todas estas claves te las voy a dar en el día de hoy, donde vamos a hablar por qué funciona el Reiki a distancia, qué evidencias clínicas de estudio hay sobre la sanación a distancia, y luego también te voy a dar un número importante de claves para que el Reiki a distancia sea mucho más efectivo para ti, tanto si lo recibes, que tengas ese conocimiento, como si eres una persona que ya transmite Reiki a distancia a otras. Así que venga, vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Empezamos de nuevo. Bueno, si estabas en vivo, has visto que se ha cortado, se ha ido la luz de mi casa, ¿sí? Y sí, estamos en vivo ahora. Isabel Lozano está preguntando, ¿estoy en el directo? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que ha habido un corte de luz en mi casa y ahora, por suerte, ha vuelto. Si no, iba a emitir desde los datos. Lo que pasa que de los datos es menos fiable. Pero bueno, como os digo, se ha ido la luz de un momento para otro. Así que por favor, volvamos a empezar. Conforme vayas entrando, dime tu nombre y de dónde estás conectado. Vamos a hablar hoy de 11 claves para un poderoso Reiki a distancia. Sí, os decía que el Reiki a distancia es muy efectivo, ¿sí? ¿Por qué hay a unas personas que les es tan efectivo y a otras menos? Es por esto de lo que vamos a hablar hoy en día. Tenemos que entender que además hay ya evidencia del Reiki a distancia. Ahora te voy a compartir algunas de las evidencias que hay, pero sobre todo lo que tenemos que es experimentarlo, ¿sí? La mejor manera de entender que algo funciona es experimentándolo. Bueno, conforme vayas entrando, dime tu nombre, de dónde estás conectado. Se ha cortado anteriormente porque se ha ido la luz de mi casa, pero por suerte ha vuelto rápido, así que he borrado la otra parte que habíamos hecho un poco y ahora continuamos. Hola, buenos días Alicia Martín, buenos días María del Rosario, María Rosario, desde Guadalmar del Segura, buenos días Marisa Llanos, Pilar Jordán, del de Torrevieja. Perfecto, eso, conforme vayas entrando, dime tu nombre, de dónde estás conectado y si estás en la formación de Reiki en tu vida, pon ahí, soy Reiki en tu vida. Bueno, como os digo, vamos a hablar de un tema muy interesante, tanto para los que todavía no sois practicantes de Reiki o no estáis en la escuela de Reiki en tu vida, os puede servir para que entendáis de manera clara, tanto si sois receptores de Reiki a distancia, como si en un futuro tenéis la intención de dar Reiki a distancia, que tengáis la idea clave de por qué a unas personas les funciona más y a otras personas les funciona menos. Y si ya estás dentro de la formación de Reiki en tu vida, también con mucha razón para poder llevar tu Reiki a distancia a un siguiente nivel. Mira, tenemos que entender algo, que el Reiki a distancia funciona muy bien. Y antes os decía, ¿el 100% de las veces? No, como todo, nada funciona al 100% de las veces, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando desde el mundo energético, desde el mundo de sanación, pero ni los mejores medicamentos del mundo por la medicina funcionan el 100% de las veces. Entonces, partiendo de esa base, ¿cuál tiene que ser nuestra intención? Aumentar en mayor medida las posibilidades de que funcione. Cuando sabemos que algo funciona y funciona bien, lo que tenemos que hacer es aumentar las posibilidades para que eso nos funcione mejor todavía. Entonces, en eso nos vamos a centrar, en cómo puedes hacer para aumentar esas posibilidades para que funcione el Reiki a distancia. Muy bien. Pilar Jordán, yo me apunté ayer a Maestría Reiki desde cero. Muchísimas felicidades, Pilar. Muy bienvenida a la escuela y lo vamos a dar ahí todo para ayudarte a
a transformar tu vida. Francisca Domingo, soy Reiki en tu vida, excelente día. Marisa Llano, soy Reiki en tu vida, el de Madrid, perfecto. Bueno, primero de todo, quiero que entiendas que hay evidencia, hay ensayos sobre la sanación a distancia, ¿vale? En algunos de mis volúmenes te comparto algunos, pero te voy a compartir aquí. Mira, por ejemplo, ya en los años 80, concretamente en el año 88, un cardiólogo, Randall Baird, del Hospital General de San Francisco, hizo pruebas con pacientes y demostró que tenían mejorías después de haber recibido sanación a distancia, ¿vale? Luego también, otro que os he comentado alguna vez, la doctora Elizabeth Tark, en los años 90 y a principios de los años 90, en el Centro Médico de California Pacific, lo que hizo fue con personas que tenían el SIDA, es decir, eran enfermos del SIDA, que en aquella época morían los enfermos del SIDA, no había ninguna manera ni siquiera al principio de alargarles la vida, ni siquiera de bajar los efectos secundarios, era muy muy difícil. Bueno, pues ella, a través de experimentos que se hicieron con sanadores a distancia, con estos enfermos de SIDA, se pudo ver que los que recibían sanación a distancia en un porcentaje mayor aumentaban su esperanza de vida y además vivían con menos dolor y con mejor calidad de vida, ¿vale? Luego, concretamente, uno más reciente que se publicó en una revista también de Estados Unidos, que es una revista de medicina alternativa y complementaria. Estos son artículos académicos, ¿eh? No estamos hablando de que yo comparto mi experiencia, que también puede ser válida. Obviamente mi experiencia tiene autoridad y lo que mucha gente comenta y dice de sus vidas tiene autoridad. Eso, cuando tú ves centenares de personas que mejoran su vida con algo, eso tiene autoridad, ¿vale? No es un estudio académico, pero es empírico. En cambio, lo que os estoy diciendo ahora son estudios académicos, ¿vale? En la revista esta de Medicina Alternativa y Complementaria, en el año 2015, se le estuvo dando Reiki a mujeres embarazadas que estaban pasando ansiedad y estrés durante el embarazo. Bueno, y se vieron mejoras significativas en las mujeres que recibían esas sesiones de Reiki, en este caso específicamente de Reiki a distancia. Los otros ensayos que te he dicho son de sanación a distancia, de diferentes tipos de sanación a distancia en muchas maneras, ¿no? El Reiki es una manera de sanar a distancia. Es decir, que hay evidencia. ¿Por qué te explico esto de que hay evidencia? Porque yo entiendo que dentro de la mente humana puede haber cierto escepticismo. Hay en personas que son más escépticas y otras personas que son menos escépticas, esa es la realidad. Pero es que el Reiki a distancia y el Reiki funciona incluso con los escépticos, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando yo inicié con Reiki era muy escéptico. Y hice el primer nivel y bueno, me empecé a hacer auto-reiki y me sentía un poquito mejor. Digo, bueno, pues sí, esto funciona. Claro, cuando me tuvieron que explicar el reiki a distancia en el segundo nivel, yo con toda la humildad del mundo no decía nada y escuchaba, pero yo dentro de mí decía, esto no me lo creo mucho. Ya me costaba creer en las energías antes y que el reiki pudiera funcionar, pero lo estoy comprobando porque me hago auto-reiki y me siento mejor. Pero esto del Reiki a distancia yo no lo termino de entender mucho, ¿no? Y obviamente yo no lo entendía, era escéptico, pero digo, oye, ya que lo estoy estudiando, lo voy a aplicar. Y empecé a ver cómo eso funcionaba también en mí. Lo que pasa que como soy una persona curiosa, quise empezar a investigar más y dije, pero bueno, esto hay algún tipo de evidencia, hay algún tipo de estudio. Y el que busca, encuentra, ¿sí? El que busca, encuentra. Entonces, dicho esto, está bien que sepamos de estas evidencias porque todos en mayor o menor medida tenemos una parte de esa mente escéptica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos hemisferios. Tenemos el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Esto es importante que se entienda. El hemisferio cerebral derecho es el de la emoción y el de la intuición. Y el hemisferio cerebral izquierdo es el de la lógica y el de la razón. Y al hemisferio cerebral izquierdo de la lógica y de la razón le cuesta entender cómo funciona el mundo metafísico, el mundo energético y espiritual, le cuesta
Porque no está creado para eso el hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio cerebral izquierdo está creado para la lógica y para la razón. Y el hemisferio cerebral derecho su función es la emoción y la intuición, aparte de otras muchas, ¿verdad? Entonces, os digo esto porque todos tenemos el hemisferio cerebral izquierdo también, que es el de la lógica, el de la razón. Y gracias que lo tenemos, ¿verdad? Porque si no lo tuviéramos, no sabríamos ir por la vida. Sí que es cierto que luego, como decimos, hay personas que tienen más activado un hemisferio que otro y para según qué cosas nos va a interesar más trabajar con un hemisferio que con otro. En la sanación nos interesa más el hemisferio cerebral derecho, ¿sí? Porque es el de fuera de la lógica. Normalmente por la lógica no se sanan las enfermedades, pero fuera de la lógica sí. Y fuera de la lógica, ¿cuál es? Pues el mundo energético, el mundo que no entendemos, ¿sí? Bueno, pues por eso te cuento también de las evidencias, porque aunque uno crea en ello y ya lo tenga más que contrastado, está bien para reforzar esa parte del hemisferio cerebral izquierdo que tenemos. Muy bien, estaba leyendo ahí los comentarios y me dice un poco en silencio es que estoy leyendo los comentarios, ¿eh? Pilar, te va a encantar la maestría, un camino maravilloso, dice Isabel. Sí, así es. Bueno, muy bien. Pues venga, una vez sabemos que hay evidencia científica, ¿sí? Estudio académico sobre la sanación a distancia. Una vez sabemos, te he explicado también mi experiencia, que yo era escéptico y que el tema del escepticismo no influye para que funcione Reiki, lo que obviamente con el tiempo, cuanto más tengamos la capacidad de creer en lo que estamos haciendo, más nos va a funcionar. Eso no hay absolutamente ninguna duda. La creencia es una fuerza que te ayuda, ¿sí? La creencia es una fuerza que te ayuda, no hay absolutamente ninguna duda. Pero Reiki funciona aunque uno eventualmente cuando empieza no crea en ello, ¿sí? Pero va a empezar a creer a través de su propia experiencia. Muy bien, entonces dicho esto, y sabemos que el Reiki a distancia funciona y sabemos que no es infalible, que no funciona el 100% de las veces, ahora bien, ¿qué podemos hacer para aumentar las posibilidades de que no funcione? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos tener en cuenta estas 11 claves que vamos a ver hoy. Anótame ahí si quieres ver estas 11 claves. María Mercedes, buenos días. Alicia Martín, soy Reiki en tu vida y en el máster de coach del de Málaga, buenos días. Venga, la primera de todas, pide permiso a la persona, ¿sí? Aquí ya no vamos a hablar desde un punto de vista ético, si está bien pedir permiso o no por el libre albedrío. Tú sabes que yo soy partidario de que por respetar el libre albedrío de la otra persona, ¿sí? Yo recomiendo pedir permiso. Pero más allá del respeto del libre albedrío, es puramente por utilidad, es utilitario. Si la otra persona no está abierta a ser sanada, difícilmente pueda ser sanada. O lo va a tener mucho más complicado. ¿Por qué? Porque va a estar generando un bloqueo la otra persona. Si la otra persona no quiere recibir sanación a distancia, fíjate que lo que te he compartido de las evidencias que hay son de personas que han aceptado la sanación a distancia. Que oiga usted, le van a hacer envíos de sanación a distancia. ¿Quiere? Sí. ¿Tiene ganas de mejorar? Sí, muchas, sí, por favor, enviarme. Sí, tengo muchas ganas de sanar. Jesús decía que hay que ofrecerle la ayuda a alguien cuando te la ha pedido 3 veces. No una ni dos. Jesús decía 3 veces. ¿Por qué? Porque demuestra claramente que si no tienes el permiso de la otra persona para influir en su proceso de sanación, va a ser mucho más difícil. ¿Sí? ¿Quiere decir que va a ser imposible? No, hombre, no hay nada imposible. Si alguien no te da permiso y no quiere recibir la energía, nunca le va a funcionar. No, claro, eventualmente puede funcionar, pero hay muchas menos posibilidades. Recuerda que aquí estamos hablando de aumentar mucho las posibilidades. Por lo tanto, el punto 1 y básico para aumentar esas posibilidades es pedir permiso a la persona que va a recibir. ¿Sí? Súper importante.
Muy bien. Dos, los tiempos. Los tiempos también son importantes. Mirar, uno, y ahora te voy a decir orientaciones en cuanto a tiempo, ¿eh? Pero obviamente, cuando uno tiene un nivel vibracional muy alto, puede tener la capacidad de realizar sanaciones o de enviar sanaciones a distancia, hacer las terapias de sanación, con muy poquito tiempo. Pero uno tiene que ser un canal muy puro para que ese poquito tiempo ya sea muy efectivo, ¿sí? Entonces, los tiempos para enviar también determinan la calidad de la sanación y la profundidad de la sanación. Por eso yo recomiendo, cuando alguien está empezando, dedicar alrededor de 20 minutos en enviar la sanación a distancia. ¿Qué sucede cuando una persona ya está más trabajada? Por ejemplo, en la escuela Reiki en tu vida, cuando ya estás en el tercer nivel, cuando ya te has trabajado mal y además te damos símbolos de un nivel más alto, más poderosos para el envío de Reiki a distancia, te decimos que incluso con 5 minutos ya puede ser bueno el envío. ¿Sí? Por lo tanto, los tiempos, uno dice, bueno, ¿y si hago un envío de sanación a distancia de 1 minuto? Hombre, pues mejor 1 minuto que nada, ¿verdad? Pero si tú todavía no te has trabajado bien con Reiki, no has practicado lo suficiente auto-Reiki, no has practicado el suficiente Reiki a distancia, muy optimistas tenemos que ser para pensar que tu minuto va a ser muy profundo, ¿sí? En cambio, el minuto o 2 minutos de una persona con mucha experiencia y con mucho trabajo detrás energético puede ser poderoso. 1 minuto de una persona sí lo puede ser, pero cuando uno empieza no tanto. Por lo tanto, las recomendaciones generales de tiempo son: cuando uno empieza unos 20 minutos, que alguien dice, Javier, en vez de 20 quiero estar 40 enviando sanación. Sí, puedes estar el tiempo que quieras, puedes estar 40 también, pero con 20 ya es necesario, ¿vale? O sea, con 20 ya es suficiente. No es necesario más. Y aquí yo siempre, lo que ahora vamos a ir en otro punto, te voy a hablar de esto, en algo que insisto mucho. Pero aquí estamos en los tiempos. Muy bien. 3. Algo que también fortalece son los previos antes del envío. ¿A los previos qué me refiero? Pues cuando te digo conecta con la energía, levanta los brazos, dibújate los símbolos, agradece, ¿sí? Muestra agradecimiento, incluso ten una frase de intención. En el Reiki japonés se llama netatsu. Netatsu es una frase de intención. Para que siempre me gusta compararte con otras culturas, ¿no? Con otras religiones. Por ejemplo, Jesús, el netatsu que utilizaba, la frase que se cree que utilizaba es: antes de empezar la sanación decía, gracias Padre por esta sanación, ¿sí? En el Reiki japonés la intención es una palabra que se llama netatsu y tú puedes poner la que quieras. Pues agradezco a la energía universal porque me da la posibilidad de ser un canal de una sanación profunda. O gracias por esta sanación. O gracias por conectar con una sanación física, mental y espiritual. O sea, no es tan importante la frase, sino la intención al empezar, ¿vale? Eso también ayuda a fortalecer. ¿Por qué? El poder de la intención está demostradísimo también que es poderoso. Y luego, sobre todo, el foco. Nos enfocamos en eso que vamos a hacer justo en ese momento. Quizás en el día a día estás con otras cosas, tu mente está en otras cosas. En el momento que haces estos previos, enfocas a tu mente para ese proceso de sanación. Y luego ya en el caso del Reiki, te relajas y ya no es necesario que estés todo el rato con esa frase, ni con esa afirmación, ni nada. Simplemente es la intención y luego dejas que el universo trabaje con la energía. Nona de Besa pregunta: si aumentas el tiempo, aumentas el efecto. Cuando uno empieza, sí, ¿sí? Cuando uno empieza, a más tiempo, más efecto. Pero cuando uno ya lleva un tiempo y ya puede conseguir lo mismo con menos tiempo. Aquí partiendo de la base que tenemos que buscar ser prácticos también, ¿vale? Y yo siempre lo que te digo es lo importante, que es lo que es el punto 4 en relación a esto, que es ser constantes con el envío. Es decir, si tú vas a enviar sanación a alguien o vas a enviar sanación para cosas tuyas del pasado o metas del futuro, más allá del tiempo que te he recomendado,
de 5 minutos si ya tienes mucha experiencia o de 20 si justo estás empezando, la recomendación ¿cuál es? Que seas constante en el tiempo, en el envío. Que no, esto no es cuestión de un milagro o de algo milagroso, que a veces ocurren, sino es cuestión de un profundo trabajo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, está bien ser constante en el envío. Yo te recomiendo, por eso que para mí es más importante, hay gente que dice, bueno, pero 1 hora mejor que 20 minutos. A ver, si vas a hacer 1 hora a la semana, mejor 20 minutos cada día. Ahora, si tú eres capaz de sostener 1 hora cada día durante bastante tiempo de envío a distancia, pues hazlo 1 hora. Obviamente, siempre, más cuando uno empieza, 1 hora va a ser más efectivo que 20 minutos. Pero uno tiene que pensar no solamente en el corto plazo, no solamente en lo que voy a hacer hoy, sino en lo que voy a hacer los siguientes días y las siguientes semanas y los siguientes meses, ¿vale? Muy bien. Entonces, hemos dicho el punto 3, los previos, el 4, ser constante en ese envío, es súper importante también. Luego, 5, utiliza técnicas avanzadas. Pero esto de utiliza técnicas avanzadas puede parecer obvio, pero a la gente no le parece tan obvio. Las técnicas avanzadas, ¿quién las tiene que utilizar? ¿Sí? Respóndeme a esta pregunta. ¿Quién tiene que utilizar las técnicas avanzadas? ¿Una persona principiante o una persona avanzada? Yo creo que es algo obvio, pero la gente no utiliza las cosas de manera obvia. A veces nuestro proceso de pensamiento es muy obvio. Obviamente, si estamos hablando de técnicas avanzadas, son para que las utilicen personas avanzadas. No puedes darle perlas a los gansos, ¿sí? ¿Por qué los maestros antiguamente escondían también qué tipo de símbolos muy avanzados? Precisamente para evitar que no los utilizaran personas que no estaban avanzadas. Ahora bien, hoy en día no tiene ningún sentido esconder eso. Pero lo cierto y lo que tenemos que decirle a la gente, que si alguien está en sus principios y utiliza técnicas avanzadas, no le van a ayudar porque no está en sintonía con esas técnicas. Algo de vibración superior no sintoniza con algo de vibración interior. Para tú sintonizar con algo de vibración superior tienes que subir la vibración. Eso de vibración superior no la va a bajar para sintonizar contigo, ¿sí? Cuando yo os hablo, por ejemplo, del símbolo maestro, ¿por qué el símbolo maestro lo enseñamos en el tercer nivel? ¿Por qué las técnicas avanzadas de sanación a distancia las enseñamos en el tercer nivel? Como por ejemplo la parrilla de cristales de cuarzo. No porque las queramos esconder a nadie, si te las estoy diciendo públicamente, no porque las queramos esconder a nadie, sino porque en alguien principiante esa técnica tendrá muy poquito efecto. Y eso es lo que se decía de no poder darle perlas a los gansos, porque no las saben apreciar. ¿Pero por qué? Porque están en vibraciones totalmente diferentes, ni mejores ni peor. Por lo tanto, el utilizar técnicas avanzadas es muy, muy efectivo, pero para las personas que están avanzadas. Por eso, algunas veces la gente se lleva a la confusión. No, es que yo utilicé esta técnica avanzada y no funciona. No, no. Las técnicas avanzadas y los principios energéticos funcionan. Aquí si alguien falla es la persona, no la técnica, ¿vale? Por lo tanto es súper importante entender eso y no tener prisa de utilizar técnicas avanzadas, sino empezar por la base, porque ahí tú irás subiendo la vibración y en ese subir la vibración vas a poder aumentar mucho esa capacidad. Muy bien. Esto por un lado. Por otro lado, en relación a las técnicas avanzadas es muy importante que yo te comparta algo que yo experimenté también con las técnicas avanzadas. Por ejemplo, hay una técnica de la parrilla de cristales de cuarzo del tercer nivel, pero yo cuando utilicé esa técnica, mira, yo hice el primer nivel, hice el segundo, practiqué mucho Reiki a distancia, hice el tercero y seguía practicando Reiki a distancia, aun teniendo ya el tercero y la maestría, seguía practicando el Reiki a distancia
con las técnicas del segundo nivel. Es decir, habían técnicas avanzadas del tercer nivel que por lo que fuera yo todavía no me sentía para ellas, ¿no? ¿Qué pasó cuando yo empecé a utilizar la técnica de parrilla de cristales de cuarzo? Yo ya llevaba 2 años trabajando, bueno, 2 años trabajándome con Reiki, sí, y como mínimo un año trabajando con el Reiki a distancia. Pues sucedieron cosas muy mágicas, como por ejemplo, me pasó, o sea, yo estaba en un momento donde tuve un problema de salud importante y para no hacerte el cuento muy largo, había 2 viviendas que las quería entregar, pero el banco encima me reclamaba que tenía que pagar una parte sobrante, eran prácticamente 70, entre las 2 viviendas tenía que pagar alrededor de 100.000 euros, es decir, además de entregar las viviendas, pagar 100.000 euros, porque eso lo de la dación en pago en Estados Unidos es habitual, pero aquí en España no. Tú aquí en España, si no puedes pagar una hipoteca de una vivienda, tú tienes que entregar la vivienda y si el banco considera que el valor de la vivienda todavía es más bajo de lo que tienes de hipoteca, pues todavía te reclaman la cantidad restante. Y eso es así. Y hoy en día hay más conciencia de eso y es más fácil que los bancos accedan a la dación en pago. Pero en aquella época no había. Además, yo tenía un dinero ahorrado, esa era la realidad. Tenía un dinero ahorrado, pero mi situación económica había cambiado y yo no podía hacerme cargo bueno, en principio tenía 3, lo que pasa que una la pude vender, de 3 hipotecas, ¿vale? Porque había tenido un problema de salud, me tenía que llevaba un año de baja y ya decía, ya está, hasta aquí, estas viviendas las tengo que entregar al banco. Entonces, dicho esto, estuve visitando a varios abogados, los abogados me dijeron que no había nada que hacer en mi caso, que yo era una persona que tenía un dinero y que además no me iban a no tenía hijos, no me iban a aceptar la dación en pago. Isabel Lozano, sí, mira, dice Javier, más arriba hay otro comentario, creo que es indesado. Sí, pero no le prestemos mucha, yo ya los voy bloqueando, ¿vale? Pero es importante que no le prestemos mucha atención a esto. En los vivos, ahora os lo voy a decir rápido para que se entienda, pero también que no le prestemos mucha atención, ¿vale? Yo los voy viendo, ¿eh? Pero a veces en los vivos intentan entrar gente para estafar y para decirte que tienen una enfermedad y que si haces cualquier cosa, ¿vale? Gente que estafa. O sea, cuando tú veas gente que te habla de dinero y de cosas así y que no los conoces, aunque te están intentando estafar. Pero, no sé cómo lo podemos evitar esto, pero una de las maneras de evitarlo es no prestarle mucha atención, ¿vale? Porque cuando no queremos algo y le prestamos mucha atención, atraemos más ese algo. Entonces, yo ya los estoy viendo, ¿vale? Si entra alguien, lo intento bloquear, porque estoy pendiente de los comentarios, pero no estoy pendiente de estos comentarios, estoy pendiente de vuestros comentarios, y cuando veo algo raro, yo ya lo bloqueo. ¿Vale? Y a partir de ahí también veré qué se puede hacer, si se puede hacer algo antes de conectar en el vivo para que eso no suceda, pero la única cosa sería bloquear todos los comentarios, ¿verdad? Entonces, si bloqueamos todos los comentarios, tú no puedes comentar. Por lo tanto, venga, vamos, gracias por avisar, pero vamos al tema. Entonces, estábamos hablando de las técnicas avanzadas, ¿vale? Entonces, a mí, en ese caso, había un abogado que me decía que no había manera, o sea, no iba a haber manera de poder solucionar esas daciones en pago, no de una vivienda, sino de 2 viviendas, y en mi caso, que estaba soltero y que además tenía todavía dinero para poder pagar la hipoteca, pero yo no quería tener esas viviendas ya, y se las quería entregar al banco. Entonces, varios abogados me decían que no, dije, esto me lo voy a poner a trabajar yo con la parrilla de cristales de cuarzo, y con el Reiki a distancia, lo empecé a trabajar, y a partir de ahí, ¿qué sucedió? Que seguí buscando abogados, seguí buscando y encontré con uno que me dijo, a ver, es muy complicado, pero yo creo que puede haber una posibilidad. Y nos pusimos a trabajar con ese abogado, seguí trabajando con el Reiki a distancia y me dijo, pero olvídate de que te den la dación en pago de las 2 viviendas, ¿eh? Solamente podemos conseguir de una como mucho y la otra la tienes que seguir pagando o te van a reclamar un restante si la quieres entregar al banco. Bueno, en resumidas cuentas, al final eso sucedió. Y había muchos abogados que me habían dicho que no, incluso ese abogado, que era un abogado muy bueno, me dijo que era muy complicado, pero que si me veía a mí con tantas ganas, que lo íbamos a intentar, ¿vale? Por lo tanto, hay técnicas, y eso fue una técnica de envío para un caso concreto. Recuerda que te digo que el envío de Reiki a distancia no es para sanación de otros solo,
sino para también para tus propias cosas que quieran manifestar en la vida. Entonces, dicho esto, esta experiencia, ¿qué le tuve yo? ¿Cuándo tuve yo esta experiencia? Tuve esta experiencia cuando empecé a practicar la parrilla de cristales de cuarzo, cuando yo llevaba ya 2 años con Reiki y llevaba ya 1 año practicando técnicas de Reiki a distancia, con lo cual ya tenía un nivel vibracional muy fuerte para que esa técnica avanzada conectara conmigo, ¿sí? Con esto no te quiero decir que uno tiene que esperar 2 años, pero tenemos que entender eso, que las técnicas avanzadas te van a ayudar a potenciarlo, pero las técnicas avanzadas son para personas avanzadas. Venga, vamos al número 6. Ser un practicante habitual de autorreiki. La práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo de autorreiki, ¿qué te hace? Que te eleva el nivel vibracional, y al elevarte el nivel vibracional hace que sean mucho más efectivos tus envíos de Reiki a distancia, ¿vale? Por lo tanto, yo siempre os insisto tanto a los alumnos de la escuela que la práctica constante de autorreiki no solamente te va a traer un beneficio a ti, que sí, sino va a traer un beneficio a otras personas cuando tú hagas los envíos de Reiki a distancia, porque estás vibrando alto. Decidme, si los que estáis aquí ahora en vivo, ¿qué experiencia tenéis con el Reiki a distancia? Si tenéis algún tipo de experiencia con el Reiki a distancia, coméntamelo ahí en comentarios y qué tal te ha ido, ¿vale? Porque nos retroalimentamos también con la experiencia de todos. 7. Mantén contacto con la persona. Sí, si le vas a estar, en el caso de que le estés enviando Reiki a distancia a otra persona, mantén el contacto con la otra persona. Entonces, el mantener el contacto con la otra persona te va a hacer ver 2 cosas. Primero, ver qué sentido tiene seguir con los envíos de Reiki a esa persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona para lo que te pidió el envío ya está, ya lo ha solucionado. A lo mejor la persona que te pidió el envío no está haciendo todo lo que tiene que hacer para contribuir en su proceso de sanación, ¿sí? Y entonces tú ahí le puedes dar una serie de indicaciones. Por lo tanto, aunque hagas envíos de Reiki a distancia a otra persona y no tengas que verte personalmente con esa persona, no quiere decir de que no tengas un contacto. Pero ahora bien, esto es súper importante también que se tenga en cuenta, porque a veces nos vamos al extremo contrario. Que tú tengas un contacto con la persona no quiere decir que le estés escribiendo cada día para ver cómo está o si le está funcionando, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí vas a crear un potencial excesivo y le puede incluso perjudicar a la persona. ¿Qué quiere decir un potencial excesivo? Que la persona, si tú le estás preguntando cada día cómo te va, en qué lo estás notando y todo, la persona, si no está notando nada en el corto plazo, va a pensar que no le está funcionando por tu actitud de estar cada día, qué tal, cómo va, no sé qué. Es decir, que tenemos que mantener el contacto con la persona, pero no cada día. El contacto está bien que sea semanalmente, incluso quincenalmente, pero no más de una vez a la semana, a no ser que la persona te contacte para algo, y si te contacta y te pregunta, pues perfecto. Si la persona te contacta y te dice, oye, que me he notado esto muy positivo y tal, no sé qué, oye, pues genial, le respondes obviamente, pero tú no vas a estar cada 2 por 3 preguntándole cómo te va y qué has notado y has sentido y tal, no sé qué, eso no va a ayudar, ¿vale? Por lo tanto, sí, mantén un contacto constante con la persona, pero cuando digo constante es con frecuencia semanal o con frecuencia quincenal, no con frecuencia diaria ni cada 2 días. Y luego, obviamente, si lo estás enfocando desde un punto de vista profesional, ¿cuál es mi recomendación? Desde un punto de vista profesional es que las sanaciones a distancia la hagas también a través de Zoom. Es decir, que tú te conectes o a través de Zoom o de una videollamada por WhatsApp, que tú te conectes con la persona y le estés haciendo el envío en el mismo momento que la persona está conectado contigo en la videollamada. Tú le puedes decir a la persona que se tumbe, por ejemplo, en la cama, pero que ponga el audio para escucharte a ti, que se tumbe en la cama y que cierre los ojos o que se quede sentado en la silla y cierre los ojos, y tú a partir de ahí le haces el envío de sanación a distancia y al mismo tiempo le puedes acompañar en una meditación guiada. Esto a mí, cuando lo estás haciendo desde un punto de vista profesional, para mí es la forma idónea de hacerlo. Claro que luego también puedes ponerlo igualmente en el día a día, en tus envíos, en tu caja de Reiki, en tu parrilla,
pero como mínimo quincenalmente tener un encuentro por Zoom con esa persona y aprovechar para hacerle el envío. Por varias cosas. Primero, porque le estás prestando atención 40 minutos únicamente a esa persona. Y esa persona eso lo valora, ¿sí? Lo valora mucho. Y cuando tú le estás prestando atención a alguien, también hay muchas más posibilidades de que eso todavía se fortalezca mucho más, ¿vale? Lo cual no quiere decir que si no estás en vivo no vaya a funcionar, funciona igualmente, pero si lo estás haciendo desde un punto de vista profesional, esto te ayuda a ir un paso más allá todavía. María Rosario dice, yo le doy Reiki a distancia para mis amigas en otra ciudad y funciona muy bien y con unas personas, sí, perfecto. A mis familiares les hace mucho efecto, genial. Nona, Nelly, Carolina, debe haber un equilibrio comunicacional con la otra persona, efectivamente. Alicia dice, me pidieron un trabajo de 8 a 15 siendo vigilante de seguridad, era complicado porque es una empresa de eventos, casi al año final se dieron las cosas y entró en su trabajo. Genial, sí, recordemos que el Reiki a distancia no es solamente para cosas de uno mismo, sino también para enviar energía a otros, para ayudarles en el trabajo, para ayudarles en una relación, para ayudarles en una meta que tengan, siempre y cuando se entienda, y eso nuestro trabajo como terapeutas se lo tenemos que hacer ver a la otra persona, que la otra persona tiene que poner de su parte, ¿verdad? Si una persona quiere encontrar trabajo y se queda tumbado en el sofá de su casa con el café con leche y con el croissant mojándolo en el café con leche sin entregar ningún currículum ni sin moverse, pues posiblemente el Reiki a distancia no tenga efecto. No creo que venga el dueño de cualquier empresa a llamar a la puerta de casa de ese señor y ofrecerle el trabajo. ¿Esas cosas pueden suceder? Bueno, pueden haber esas cosas muy puntualmente, pero aquí fíjate que estamos hablando de aumentar las posibilidades. Entonces, si queremos aumentar las posibilidades al máximo, lo que tenemos que hacer es que esa persona sea consciente de que tiene que entregar más currículum, de que se tiene que mover más y de que tiene que ir a visitar incluso personalmente aquellas empresas que pueda, aparte de entregar el currículum por correo electrónico, y eso aplicable a todo, ¿vale? Te he puesto el ejemplo del trabajo porque lo ha comentado, lo ha compartido Alicia, lo que hizo con esa persona que le ayudó y que seguro que Alicia ya se lo supo comentar, pues a partir de ahí tenemos que hacerle ver a la otra persona. Isabel dice, el juicio con mi marido fue genial, estuve dando Reiki a distancia ese día desde que supe la fecha. Efectivamente, además el Reiki va muy bien también para esas cosas. Iris dice, hola, necesito Reiki ahora, por favor. Iris, aquí nosotros enseñamos a hacer Reiki, ¿vale? O sea, si quieres aprender Reiki, es súper importante que te apuntes a la formación, porque aquí no estamos dando sesiones de terapia de Reiki, sino estamos dando información y formación, ¿vale? Esto también es súper importante que se entienda que este canal es de información y de formación y no de envíos de Reiki a distancia, que para eso puedes encontrar otros lugares. Muy bien, vamos al 8. También te va a ayudar, utiliza los símbolos, ¿sí? Utiliza los símbolos. Los símbolos son una herramienta que fortalecen la energía de Reiki. Ahora bien, hay personas que me dicen, pero bueno, los símbolos solamente los pueden utilizar las personas que están iniciadas. Mi recomendación es que los símbolos, principalmente y más en terapias de sanación, que los utilicen las personas que están iniciadas. Por lo que te decía antes, porque siempre algo de poder va a tener más efecto con alguien que ya está un poco trabajado, ¿vale? Luego, algo que también ayuda muchísimo, que es el tema de recibir Reiki por parte de tu maestro de manera habitual, ¿sí? Cuando tú estás recibiendo el Reiki, lo que se llaman las sintonizaciones, sabes que a los alumnos de Reiki en tu vida, el primer domingo de cada mes en el grupo privado, os hago Reiki, que el Reiki es la sintonización, hay quien le llama iniciación, pero es una palabra del Reiki japonés que se llama Reiki, que la traducción más parecida sería sintonización, ¿vale? Pues la sintonización por parte de tu maestro también refuerza tu canal y ese reforzar tu canal hace que sea más efectiva, mucho más efectiva.
Francisca Domínguez dice, no sé, muchos de mis envíos a distancia han sido a personas muy escépticas. En ocasiones creo que me han dicho que sí por no atreverse a decirme que no. Vale, sí, eso es muy interesante también, Francisca. En el momento que alguien le intentamos forzar a alguien, ¿vale? Para recibir Reiki, que eso pasa muchas veces, a veces con familiares o con amigos. A veces hay familiares y amigos que les insistimos mucho y nos dicen que sí por quedar bien. Obviamente no podemos esperar un gran efecto en eso cuando no es la otra. Por eso es muy importante la voluntad de la otra persona y por eso es muy interesante lo que decía Jesús. Jesús decía que cuando una persona necesita, te lo tiene que pedir y te lo tiene que pedir en el entorno adecuado también. Muy bien. Patti dice, Javier, me gustaría saber si tú pudieras hacer Reiki a distancia en una consulta privada. Patti, me encantaría hacer muchas cosas que hoy por hoy no puedo llegar a hacerlas ni en consulta privada, ¿vale? Hay personas y personas que me quieren pagar mucho dinero porque yo les envíe sanaciones a distancia, pero yo tengo que ser muy honrado con eso y también y os doy una demostración clara de que no trabajo por dinero principalmente. El dinero es una consecuencia, obviamente en mis formaciones hay que pagarlas, pero si yo únicamente mirara por el dinero, yo aceptaría el enviar sanaciones a distancia, pero uno tiene que tener muy claro en lo que se quiere enfocar en su vida y no dispersarse de eso. Eso es algo que os enseño muchísimo y es una de las claves de no solamente de mi éxito, sino del éxito de la gran mayoría de personas en el mundo, ¿vale? El éxito de la gran mayoría de personas que tienen éxito en el mundo es porque tienen muy claro en lo que se quieren enfocar y no se dispersan. Y yo desde hace años ya decidí que me quería enfocar en compartir el Reiki a nivel de enseñanza, a nivel de formación, ¿no? Por lo tanto, ya hace años que no doy sanaciones a distancia. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Quieres que te hable de la siguiente? Hatsureijo. Hatsureijo es una técnica del Reiki tradicional japonés que es muy, muy poderosa, que es una técnica también para los que sois practicantes ya del segundo nivel. Las técnicas del segundo nivel, el Hatsureijo lo que te ayuda es a subir el nivel vibracional, ¿vale? Pero para los que todavía, si ya estás en la formación de Reiki en tu vida, Hatsureijo. Si no estás en la formación de Reiki en tu vida, una técnica que te puede ayudar muchísimo a fortalecer también tu sanación a distancia, ¿cuál es? La práctica de la técnica de chakras. Dentro de mi YouTube la tenéis también en abierto, que es practicar para trabajar tus chakras, que es una técnica de meditación donde utilizamos el sonido para elevar la vibración de los chakras. Bueno, si estás en el segundo nivel de Reiki en tu vida y quieres fortalecer, Hatsureijo te ayuda. Si todavía no estás en la formación conmigo, puedes ir a mi YouTube y practicar las técnicas de los chakras que te va a ayudar a fortalecer también tu energía. Y el punto número 11, que es súper importante también tenerlo en cuenta, es desapego a los resultados, ¿sí? Es muy importante que utilicemos el sentido común y entendamos que cuanto más resultados vamos a tener, es cuanto más nos desapegamos de ellos. Puede parecer paradójico, pero si tú estás todo el día enfocado únicamente en los resultados, es decir, tú estás haciendo envío de Reiki a distancia y únicamente te estás enfocando en los resultados, va a ser mucho más difícil que dejes trabajar a la energía. ¿Por qué? Porque vas a estar metiendo mucho ego, ¿sí? Mira, anótamelo ahí. Si estoy muy enfocado en los resultados, estoy metiendo mucho ego. Y anótame ahí también, si me enfoco en disfrutar del proceso, estoy en el alma. Y ahí uno constantemente se tiene que estar midiendo, porque nosotros tenemos nuestra parte egoica que también piensa en los resultados, ¿sí? Y esa es la realidad. Tenemos una parte egoica que piensa en los resultados, pero si esa parte egoica predomina muy por encima de la otra, podemos estar bloqueando el flujo de la energía. ¿Por qué? Porque el flujo de la energía no va por el ego, va por el alma. Por lo tanto, súper importante que se entienda eso. Súper importante.
Si estás única y exclusivamente todo el día enfocado en los resultados, tienes que empezar a respirarte, a tranquilizarte y a empezar a disfrutar del proceso, de lo que estás haciendo, en el caso del envío de Reiki a distancia, de esa práctica de Reiki a distancia, ¿sí? En caso del envío de tu propio auto-Reiki, pues disfrutar de ese proceso del auto-Reiki. Y si estás haciendo una práctica meditativa, disfrutar de la práctica meditativa y no solo del resultado que espera el de la práctica meditativa. Pero esto es ampliable a otras de las enseñanzas que os comparto. Si estás trabajando el tema de las afirmaciones o el tema de las respiraciones, disfrutar del proceso de las afirmaciones y de las respiraciones y no tanto del resultado, ¿vale? Que el resultado, obviamente, vas a tener muchas más posibilidades si te disfrutas del proceso, porque si disfrutas del proceso, estás en el alma, ¿vale? Exacto, si estás totalmente enfocada, Genoveva dice, si estás totalmente enfocada en los resultados, estás totalmente en el ego, y si estás totalmente enfocado en el proceso, estás en el alma. Así es. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Ha sido un día un poco con un poco de interferencias porque al principio, bueno, a lo mejor no has estado, pero al principio llevábamos 5 o 6 minutos con el podcast de hoy y ¿qué ha sucedido? Que se ha ido la luz de mi casa, ¿vale? Y hemos tenido que volver a empezar otra vez el podcast para estar ahí. Que eso es una de las cosas que también aquí te voy a compartir la última enseñanza y quédate porque es importante que la tengas. Cuando tú anhelas algo, tienes que ir a por ese algo. Y a veces te van a salir dificultades, pero cuando te sale una dificultad la superas. Si se va la luz, no es que el universo no quiera que no emita el podcast, ¿sí? Es que se ha ido la luz. Eso lo tenemos que tener muy claro, porque hay veces que hay personas que anhelan algo y van a hacer ese algo y a la primera dificultad ya lo dejan y dicen, ¿será que el universo no quiere? No, será que tienes que superar los obstáculos, ¿vale? Por lo tanto, es muy habitual cuando, ¡ay, es que se ha cortado 2 veces la señal! ¿Será que el universo no querrá que emita? No, será que se ha ido la luz y será que la señal se ha cortado, ¿vale? Si, a ver, si se corta 200 veces y pasa el tiempo, pues ya lo dejaremos para mañana, obviamente. Pero si se corta la señal 1 o 2 veces, no esperes que yo sea de los que lo dejo para mañana. Soy de los que voy y supero los obstáculos. Y eso es lo que estoy intentando transmitirte a ti también. Que cuando tú anhelas algo y estás yendo en el camino hacia ese algo, aunque salgan obstáculos, los superas para seguir adelante. Y esos obstáculos son los que te hacen crecer. Y son los que te hacen fortalecerte para ir a las metas que quieres. Si cualquier obstáculo que te viene lo dejas, va a ser muy difícil que llegues a esos niveles de expansión que quieres. Muy difícil. Las personas que llegan a los niveles de expansión que quieren son las personas que superan las dificultades una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra. Así que, bueno, si todavía no te estás formando conmigo, ahí te voy a dejar tanto en descripción como en el primer comentario fijado para que puedas formarte desde cualquier parte del mundo. Recuerda que estamos dando ya las últimas plazas para la formación que empieza empezamos el 9 de... Sí, que estaba mirando ahora las fechas. Empezamos el día 9 de enero, ¿vale? Por lo tanto, hay personas que nos decís que queréis empezar ahora en diciembre. En diciembre no tenemos más plazas disponibles. Por lo tanto, te puedes unir ya, pero para empezar el mes de enero, ¿sí? El día 9 de enero y a partir de ahí te vamos a ir dando una serie de clases semanales para poder ir a avanzar en los diferentes niveles. Así que bueno, te mando un súper abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.